En el presente video se analiza el caso de estudio de un diseño de experimentos que contempla la relación señal-ruido correspondiente a la tercera unidad de la materia de Ingeniería de Calidad. El caso de estudio contempla dos tipos de medidas de desempeño. La primera, maximizar la tasa de remoción de material, que se entiende como un proceso de maquinado para eliminar el material excedente de alguna pieza de trabajo y minimizar el desgaste del electrodo. Debido a las dos medidas de desempeño, se da la idea de que se trata de una máquina que hace desbastes o corta por medio de arco eléctrico. Bueno, para ambos casos se utiliza un arreglo ortogonal L9, el arreglo interno en el cual se encuentran los tres factores de control con los que vamos a trabajar, que es pulso de corriente, pulso de tiempo, pulso de corriente en tres niveles cada uno de ellos, así como un arreglo ortogonal L4 para nuestro arreglo externo o factores de ruido, que sería la dureza del material en nivel duro y suave y la temperatura del cuarzo con nivel normal y alta. Los datos mostrados en cada una de las matrices son los resultados de la experimentación bajo las diferentes condiciones de los factores de control y los factores de ruido. Haciendo una explosión de los datos de las matrices anteriores, se determina que a nuestro factor de dureza de material, que es un factor de ruido, se le va a denominar o se identificará con la letra D, mientras que al factor de ruido temperatura del cuarzo se identificará con la letra T. Se visualizan aquí los dos factores en los que se van a manejar cada uno de los factores. Al igual, para nuestros factores de control, se les va a identificar con la letra A al pulso del tiempo, con la letra B a la corriente, con la letra C al pulso de corriente. Y pues aquí se muestra cada uno de los factores que se va a manejar, cada uno de los niveles en los que se van a manejar nuestros factores de control. Bueno, para empezar vamos a analizar lo que viene siendo nuestro problema de maximizar, que es maximizar la tasa de remoción de material, en el cual tenemos la matriz de datos mostrada correspondiente para esta medida de desempeño. Entonces, acomodando ya nuestros factores en nuestro arreglo ortogonal L9, asignando el factor A en la primera columna, el factor B en la segunda columna y el factor C en su tercera columna, y la cuarta columna del arreglo la mandaremos directamente al error. Y pues de esta manera también aquí acomodamos lo que viene siendo nuestro arreglo ortogonal L4 de los factores externos. Bueno, en esta hoja de cálculo lo que se realiza es el primer análisis preliminar, el cual es por el método de observación, el cual consiste en identificar, en este caso, las respuestas mayores que se obtuvieron en base a las experimentaciones. Podemos observar que nuestro experimento 3 y nuestro experimento 9 obtuvieron la mayor tasa de remoción en las experimentaciones. Entonces, lo que se prosigue a hacer es identificar qué niveles de nuestros factores coinciden para estos dos niveles. Podemos observar que nuestro factor B en su nivel 3 coinciden en los experimentos que obtuvieron una mayor tasa de remoción. Entonces, por ende, podemos decir que nuestro factor B, para maximizar la tasa de remoción, debemos de trabajarlo en el nivel 3. Como nuestro factor B, A y C no muestran ninguna relación en estos dos experimentos, entonces se procede a tomar los otros dos experimentos con mayor respuesta, que vendría siendo el 5 y el 6. En base a estos cuatro experimentos ya se puede tomar una decisión en cuanto a los otros dos factores, de igual manera, identificando qué nivel de cada factor se ve presente o se repite o coincide en relación a las cuatro respuestas de mayor tasa de remoción, con lo que podemos concluir en este análisis preliminar que nuestro factor A debe de estar en su nivel 2 y nuestro factor C en nuestro nivel 3. De igual manera se va a realizar el mismo procedimiento para nuestro arreglo externo. Primeramente identificamos los
los experimentos que obtuvieron una mayor tasa de remoción en relación a los factores de ruido, y observamos que son estos dos las corridas experimentales en base a nuestro factor de ruido que obtuvieron una mayor tasa de remoción. Como podemos ver, nuestra dureza, ambos de las corridas experimentales se presentan en su nivel 1, entonces podemos concluir que nuestra dureza debe estar en el nivel 1, mientras que la temperatura, como se presenta un experimento con cada uno de los niveles, procedimos a seleccionar el próximo mejor dato, que sería la tercera columna, y en base a esta podemos decidir que nuestro nivel de temperatura al igual debe estar en su nivel 1, ya que coincide en que arroja los mayores resultados. Bueno, como manera de conclusión, aquí se muestra que nuestro factor A debe estar en su nivel 2, el B en su nivel 3, el C en su nivel 3 y los factores de ruido en su nivel 1 respectivamente. De igual manera se hacen los métodos de clasificación y columna respetando sus procedimientos para cada uno, llegando a la conclusión de que pues en cada uno de los métodos de preliminares se obtiene o se llega a la misma conclusión de combinación óptima. Ahora, para hacer un análisis más detallado y confirmar si nuestros resultados obtenidos en los métodos preliminares son correctos, se procede a realizar lo que viene siendo nuestro análisis ANOVA, en el cual lo primero que se debe de realizar son nuestras tablas primarias. Nuestra tabla primaria básicamente va a ser la suma de cada una de nuestras corridas o réplicas experimentales en base a nuestro arreglo ortogonal interno de factores controlables. Como se muestra aquí, se suman las réplicas, por así decirlo, de nuestro arreglo interno, dando origen a lo que viene siendo nuestra tabla primaria. Para nuestra tabla secundaria se va a realizar básicamente lo mismo, pero ahora en base a nuestro arreglo externo y para cada uno de los factores de ruido. En este caso se va a realizar la suma correspondiente al nivel 1 de nuestro factor dureza. Entonces se puede observar que se suman los resultados correspondientes al nivel 1 de nuestro factor dureza, y así sucesivamente para cada una de las corridas experimentales. De igual manera, la suma de los datos correspondientes al nivel 2 de la dureza de cada una de las corridas experimentales. Lo mismo sucede con los niveles de temperatura. Se va a hacer la suma de los niveles donde la temperatura se presente en su nivel 1 y pues se realiza la suma, al igual para el nivel 2. Estas tablas primarias y secundarias nos van a ayudar para obtener lo que viene siendo nuestra suma de cuadrados del arreglo interno y del arreglo externo. ¿Cómo es que se realiza esto? Pues básicamente lo que se realiza es para nuestro arreglo interno, como tenemos en nuestro arreglo interno factores de 3 niveles, se va a utilizar lo que viene siendo el procedimiento para la suma de cuadrados de factores de 3 niveles. Lo que primero se debe de realizar es que en base a nuestra tabla primaria se debe de sumar la respuesta de los experimentos en base a nuestra tabla primaria cuando nuestro factor A se encuentra en su nivel 1, al igual que cuando se encuentra en su nivel 2 y en su nivel 3. Es decir, cuando A se encuentra en su nivel 3, los datos presentes en esas corridas experimentales se van a sumar, dando origen a este dato que podemos observar aquí, que vendría siendo la suma de las respuestas en base a nuestra tabla primaria del nivel 3 del factor A, y así para cada una de las columnas o de factores de control, para después sacar nuestra suma de cuadrados del factor, la cual básicamente es la suma de los datos de nuestro factor A en su nivel 1 al cuadrado entre el número de veces que se presenta el nivel 1 durante la experimentación. Podemos ver que se presenta 3 veces, por 4 veces que se llevó la experimentación serían 12, que lo tenemos aquí señalado como n minúscula, más la suma de
de los datos correspondientes al factor a en su nivel 2 al cuadrado entre 12 más la suma correspondiente al cuadrado del factor a en su nivel 3 entre 12 menos la suma total de todos los datos del experimento al cuadrado entre el número total de datos que son 36. Este procedimiento se realiza para cada uno de los factores del arreglo interno. Ahora bien, para el arreglo externo se utiliza la metodología de suma de cuadrados para factores con dos niveles, y este lo vamos a sacar mediante, bien podría ser en base a nuestras tablas secundarias o directamente del total de nuestros datos. Aquí podemos ver que va a ser la suma de todos los factores, de todos los datos en el que nuestro factor dureza se presente en su nivel 1, y por ende aquí van a ser la suma de todos los datos cuando nuestro factor dureza se presente en el nivel 2. Lo mismo será para la temperatura, y en base a estos datos se va a obtener nuestra suma de cuadrados del factor dureza y de temperatura, la cual se realiza realizando la diferencia de las sumas obtenidas anteriormente, la suma de cuadrados del nivel 1 menos la suma de los datos del nivel 1 menos la suma de los datos del nivel 2 al cuadrado entre el número total de datos, que son 36. De igual manera, para la suma de cuadrados del factor temperatura es la diferencia de la suma del nivel 1 de temperatura menos la suma del nivel 2 de temperatura al cuadrado entre el número total de datos, e igual para la columna del error. Como podemos ver, ambos arreglos están como que interactuando entre sí, pues este dato se obtiene bajo condiciones de temperatura, dureza y obviamente de cada uno de nuestros factores internos o factores de control, por lo cual se debe sacar una suma de cuadrados que sea de la interacción entre nuestros factores internos y nuestros factores externos. Esta suma de cuadrados, ¿cómo se lleva a cabo? Pues primeramente tenemos que realizar una tabla de las sumas en cuanto a la interacción de cada uno de los niveles de los factores de control con cada uno de los niveles de los factores de ruido. Por ejemplo, esta la podemos hacer en base a nuestras tablas secundarias. ¿Cómo es esto? Pues como aquí tenemos que debe de ser la interacción de A en su nivel 1 cuando la dureza esté en su nivel 1. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sumar las corridas experimentales cuando A se encuentra en su nivel 1 y la dureza igual se encuentra en su nivel 1. De igual manera para nuestra dureza en su nivel 2 y con el factor A en su nivel 1 se va a realizar lo mismo. Está indicando que se van a sumar estas tres corridas experimentales correspondientes al nivel 1 de A. Se hará la sumatoria de estos datos que corresponden al nivel 2 de nuestro factor de dureza. Esto se va a realizar para cada una de las interacciones de cada uno de los factores internos con los factores externos, de A con dureza y con temperatura, de B con dureza y temperatura, C con dureza y temperatura, para poder obtener lo que viene siendo nuestra suma de cuadrados de la interacción de factores internos y externos, la cual se obtiene mediante la suma de cuadrados de la serie de datos obtenida en esta matriz entre 6. ¿Por qué entre 6? Porque cada uno de estos datos está conformado por 6 datos de nuestra matriz original menos la suma de cuadrados de los factores involucrados en la interacción. En este caso estamos sacando la suma de cuadrados de la interacción A con D, entonces por ende se le tiene que restar nuestra suma de cuadrados del factor A menos la suma de cuadrados de nuestro factor dureza, y a esto aún se le va a restar lo que viene siendo nuestro número total de datos al cuadrado entre se le va a restar la suma total de los datos al cuadrado entre nuestro número total de datos, que son 36.
y esto se va a realizar para cada uno de las interacciones entre los factores de control y factores de ruido. Bueno, para completar nuestros datos y empezar a hacer nuestro análisis ANOVA, se debe de obtener lo que viene siendo nuestra suma de cuadrados totales de nuestra matriz de datos originales, la suma de cuadrados media, que viene siendo nuestra suma nuestra suma total de los datos originales al cuadrado entre nuestro número total de datos, y nuestra suma de cuadrados primario. Esta suma de cuadrados es en base a nuestra tabla primaria del error. Entonces, ¿cómo es que se obtiene esta? Pues se obtiene restando nuestra suma de cuadrados de cada uno de los factores a nuestra suma de cuadrados totales de nuestra tabla primaria. La suma de cuadrados totales de nuestra tabla primaria sale de hacer la suma de cuadrados del total de nuestros datos de nuestra tabla primaria menos nuestra sumatoria, nuestra suma de total de los datos al cuadrado entre el número total de datos. Cabe recalcar que esta suma de cuadrados total primaria contiene la variación debida a los factores, únicamente a los factores de control. Proseguimos a sacar la suma de cuadrados total de nuestra tabla secundaria respecto al factor de dureza, el cual es la suma de cuadrados del total de datos presentes o resultantes de nuestro factor dureza entre 2 menos la suma de cuadrados la suma del total de los datos al cuadrado entre el número total de datos. Para nuestra suma de cuadrados secundaria para el factor de temperatura se realiza el mismo procedimiento. Se va a hacer la suma de cuadrados de los datos correspondientes a la tabla secundaria de temperatura menos la suma total de los datos al cuadrado entre el número total de datos. Cabe recalcar que estas sumas de cuadrados secundarias contienen la variación debida a los factores de control y los factores de ruido. Por último, se va a obtener lo que viene siendo nuestra suma de cuadrados terciaria. Esta se obtiene mediante la suma de cuadrados de nuestros datos de la matriz original menos la suma total de los datos de la matriz original entre el número total de datos de la matriz original. Esta última suma de cuadrados ya contempla la variación total debida a los factores de control, los factores de ruido y al error que está presente en el experimento. Una vez teniendo todos estos datos, las sumas de cuadrados y demás, se procede a hacer lo que es nuestro análisis ANOVA. En nuestro análisis ANOVA vamos a utilizar lo que son nuestra suma de cuadrados para cada uno de los factores de control, nuestra suma total de la tabla, nuestra suma de cuadrados total de primaria, y pues nuestro error lo vamos a obtener mediante la diferencia en nuestra suma cuadrados total primario menos la suma de cuadrados de cada uno de los factores de control, dándonos como un error dándonos este error de la experimentación. Cada uno de los factores tiene 2 grados de libertad debido a que son 3 niveles. Sería 3 menos 1, quedarían 2 grados de libertad para cada uno de los factores. Para la temperatura se utiliza directamente la suma de cuadrados correspondiente a la temperatura, la suma de cuadrados resultante de la temperatura y el factor A, y para cada una de las interacciones. Y aquí vamos a utilizar nuestra suma de cuadrados totales correspondiente a nuestra tabla secundaria de temperatura. El error se va a obtener realizando la diferencia entre la suma de cuadrados totales de la tabla secundaria de temperatura menos la suma de los factores del factor y de las interacciones propias de la temperatura con los factores internos. De igual manera, la dureza se utiliza la suma de cuadrados de la dureza
y la suma de cuadrados de cada una de las interacciones de la dureza con los factores del arreglo interno, y pues la suma de cuadrados de la tabla secundaria correspondiente a nuestro factor de la dureza. Hay que notar que nuestra suma de cuadrados secundaria es equivalente a que a nuestra suma de cuadrados primaria se le restara la suma de cuadrados de cada uno del factor y de las interacciones del factor de ruido. Si pueden percatar, es el mismo resultado que se obtiene, y de igual manera, para ya sacar nuestra suma de cuadrados total, se utiliza lo que viene siendo nuestra suma de cuadrados totales de nuestra tabla terciaria, y a esto para sacar nuestro error de total de la ANOVA, a ese dato se le va a restar nuestra suma de cuadrados total de la tabla primaria menos la sumatoria de los factores e interacciones que representan los factores de ruido, es decir, cada una de las sumas de cuadrados donde los factores de ruido están presentes se le va a restar a nuestra suma de cuadrados total de la tabla terciaria. Entonces, en base a todos estos datos, se realiza lo que viene siendo nuestro cálculo del estadístico de Fisher. Cabe recalcar que nuestro factor de temperatura y de dureza están presentes en dos niveles, por lo cual tienen solamente un grado de libertad, pero al interactuar con los factores de control, como nos dice la regla, para obtener los grados de libertad hay que multiplicar los grados de libertad de los factores interactuantes. Entonces serían 2 grados de libertad del factor interno por un grado de libertad del factor externo. Nos quedaría como 2 grados de libertad para cada uno de las interacciones de los factores de ruido. Bueno, haciendo nuestros cálculos del estadístico de Fisher, se puede obtener que en base a nuestra tabla ANOVA, que los factores que resultan significativos a la tasa de remoción del material son el factor A, B, factor C, la temperatura, la dureza y la interacción de la dureza con nuestro factor E. Para ver la sensibilidad que tienen nuestros factores que salieron significativos, se realiza lo que viene siendo la agrupación del error, es decir, mandar al error todos aquellos factores que resultaron significativos. En esta tabla ya se muestra el análisis o el resumen o el agrupamiento al error de todos los factores insignificativos. Como podemos ver, nuestro factor de temperatura y la interacción de dureza y el factor A se descartan, es decir, que los únicos factores que en verdad o que influyen significativamente en cuanto a nuestra tasa de remoción es el factor A, el factor B, el factor C y la dureza propia como factor de ruido, teniendo una contribución porcentual del 90.4% para nuestro factor B, seguida por nuestro factor C con un 4.6%. Como podemos ver, nuestro factor A y el factor de riesgo dureza representan muy poca contribución a lo que viene siendo la variación del experimento. Entonces, en base a este resultado de la ANOVA, nosotros nos vamos a enfocar o vamos a analizar gráficamente cómo es que se comportan las gráficas de dichos factores. Como podemos ver, para nuestro factor A, como se está buscando maximizar, podemos observar que nuestro punto en el que mayor se obtiene una respuesta en cuanto a la tasa de remoción es en su nivel 2. Aquí cabe recalcar que estas gráficas están hechas en base a la interacción con el factor dureza, ya que este factor es de ruido y puede que interactúe con los factores de control y cause mayor o menor variación. Entonces, para obtener una mayor tasa de remoción, nuestro factor A, en base a las gráficas, se supone que debe estar en su nivel 2, el factor B en su nivel 3, el factor C en su nivel 3 de igual manera. Y si se alcanza a apreciar que como nuestro factor D también salió significativo, entonces las gráficas de color azul representan el nivel
del factor D en su nivel 1 y las gráficas de color rojo el factor D en su nivel 2. Por consiguiente, como las gráficas de color azul siempre resaltan, aquí se ve que se resalta solamente es un poco la diferencia en la que el nivel 1 es mayor al nivel 2 del factor D, pero en las demás se ve claramente que el nivel 1 del factor D nos va a brindar una mayor respuesta en cuanto a la tasa de remoción. No obstante, haciendo otro análisis ya en base a las tablas obtenidas anteriormente, tanto como en la de las sumas de la sumatoria de los datos de nuestro arreglo interno como la sumatoria de nuestros datos de las interacciones de los arreglos internos y externos, se puede llegar a la misma conclusión, ya que se selecciona el dato mayor de la interacción del factor dureza con A, que en este caso corresponde al nivel 2 de A, y el nivel 1 de dureza, tal y como en la gráfica. De igual manera, para el factor B y el factor de dureza, el dato mayor corresponde al nivel 3 de B y 1 de dureza, y para nuestro factor C también corresponde a nuestro nivel 3 y 1 de dureza, teniendo o llegando a la conclusión de que nuestra combinación óptima para maximizar la respuesta o la tasa de remoción es que nuestro factor A esté en su nivel 2, el factor B en su nivel 3, el factor C en su nivel 3 y nuestro factor de ruido o dureza en su nivel 1. Mediante esta combinación se realizó o se calculó una respuesta media estimada, la cual se obtiene mediante esta fórmula, que es la suma de cada una de las respuestas mayores en cada uno de los factores de control respecto a estas condiciones, menos 2 veces nuestro promedio total de los datos, entre 6. ¿Por qué entre 6? Porque como cada uno de estos datos está conformado por 6 datos de la tabla original, entonces se tiene que hacer la división. Este promedio de los datos originales podemos observar que se obtiene de realizar básicamente el promedio de solamente esta serie de datos de la interacción de A con dureza, la cual es exactamente lo mismo si hacemos el promedio de la sumatoria de todos los datos. ¿Por qué? Porque los datos correspondientes al factor de dureza siempre van a ser los mismos, o sea, las sumas van a dar lo mismo y por ende los promedios también. Bueno, entonces podemos ver que nuestra respuesta media esperada con estos niveles para maximizar nuestro tiempo de remoción es de 344.33 en comparación del valor máximo obtenido en la experimentación de nuestros datos originales. Podemos observar que la respuesta media esperada es mayor a nuestro valor máximo de la tabla de los datos originales. Para esto, a la vez se calculó nuestro intervalo de confianza poblacional y nuestro intervalo de confianza del experimento de confirmación con cada una de estas fórmulas. Aquí se indican las fórmulas correspondientes para cada uno de los intervalos, donde nuestra F es la obtenida en nuestro ANOVA, el estadístico de Fisher en nuestra última tabla. Nuestros grados de libertad de nuestra última la variación del error de nuestra última tabla ANOVA, nuestra NE, que es nuestro número total de datos entre 1 más la sumatoria de los grados de libertad de cada uno de los factores que resultan significativos, entre R que es 4, ya que cada uno de los experimentos tiene una repetición, se repite 4 veces. Entonces esto nos da como resultado un intervalo de confianza de 7.65 a nuestra respuesta media esperada. Entonces cada una de las corridas que nosotros realicemos mediante esta combinación supuestamente nos tiene que arrojar una respuesta de entre 336.69 y 355.99 respectivamente. Para el análisis ANOVA de la relación señal-ruido, cada uno de los datos se transforma en un valor señal-ruido mayor es mejor de acuerdo a la tasa de acuerdo a la medida de desempeño. Es decir, cada uno de los datos
o de las corridas experimentales se les aplica lo que viene siendo la fórmula de -10 logaritmo de 1 entre el número de repeticiones más la sumatoria de 1 entre el número de datos al cuadrado. En esta otra matriz, cada uno de los datos se le aplica lo que viene siendo esta condición de la fórmula para obtener como resultado final ya la aplicación de la fórmula completa, que es -10 logaritmo de 1 entre el número de repeticiones, que es 4, por la sumatoria de cada uno de estos datos que previamente se le hizo el cálculo adecuado. Una vez obteniendo nuestra señal ruido o nuestra dureza de nuestra transformación de la señal ruido, esta columna de datos la vamos a utilizar como respuesta a nuestro arreglo ortogonal interno de factores de control para realizar nuestra ANOVA de la señal ruido. La suma de cuadrados se realiza utilizando la misma metodología que en el ejercicio anterior para factores de 3 niveles, dando como resultados estas sumas de cuadrados respectivamente para cada factor. Para el análisis de la ANOVA podemos observar que cada uno de los factores tiene 2 grados de libertad debido a que son 3 niveles los que se vienen manejando para cada factor, y que con un 95% de confianza podemos decir que nuestro factor B es el que influye o que puede reducir la variación debida a los factores de ruido. Esto ya también una vez comprobando, haciendo la agrupación del error para ver la sensibilidad que presenta dicho factor, y podemos observar que el factor por sí solo contribuye un 86.19% a la variación presente entre lo que vienen siendo los factores de control y los factores de ruido para la experimentación en conjunto. Es decir, que seleccionando el nivel óptimo de nuestro factor B podemos reducir la variación producida por los factores de ruido-dureza, en este caso el cual fue el que salió significativo a la tasa de remoción de material. Para escoger el nivel vamos a utilizar la misma metodología explicada anteriormente. En nuestra tabla, esta tabla se obtiene sacando el promedio de cada uno de los datos utilizados para obtener la suma de cuadrados totales de los factores. Simplemente se le saca el promedio entre 3 porque pues cada una de las condiciones experimentales se presenta 3 veces en el experimento, y pues como nuestro factor B fue el que resultó ser significativo, entonces vamos a tomar el mayor el mayor resultado correspondiente a ese factor, que viene siendo nuestro nivel 3. Y bueno, como en este caso es el único factor que salió significativo en cuanto a nuestra relación señal-ruido, podemos dar por hecho que ese resultado viene siendo nuestra respuesta media esperada bajo la condición de la experimentación en su nivel 3. Entonces se procede a obtener el intervalo de confianza poblacional y el del experimento de confirmación, el del experimento de confirmación nos arroja una tolerancia o una desviación de 1.44, lo que nos indica que nuestra respuesta media esperada de la experimentación que se lleve a cabo bajo la condición 3 del factor B nos debe de arrojar un 48.52 a un 51.42 en relación a nuestra señal ruido. Entonces aquí a manera de conclusión del análisis de todo nuestro problema de maximizar la tasa de remoción de material, podemos observar que las condiciones óptimas que se obtuvieron acorde a nuestro análisis de factores internos y externos coincide nuestro factor B en su nivel 3 obtenido en el análisis de la señal ruido. Es decir, que para maximizar la tasa de remoción de material, los factores pulso de tiempo debe de utilizarse a 200 segundos, la corriente se debe utilizar a 50 amperes y el pulso de corriente a 3 amperes para poder maximizar el tiempo de respuesta, para poder maximizar la respuesta que es tasa de remoción del experimento.